¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos ya 13:45 Atlántico Noticias en este jueves 20 de mayo con estas pequeñas dosis de optimismo que va recibiendo estos días el sector turístico. Los indicadores de la pandemia mejoran ligeramente, la vacunación avanza a buen ritmo y la noticia de que la Unión Europea puede abrir fronteras para los viajeros que lleguen vacunados mejoran las perspectivas. Además, poco a poco se recuperan los vuelos, por ejemplo, con Canarias. La puesta en marcha de ese pasaporte sanitario europeo va a ser otro momento clave y esa decisión que puedan tomar los británicos sobre los viajes a Canarias serán desde luego factores que pueden determinar el inicio de la recuperación turística. Una recuperación del sector que pasa por la apertura de fronteras, ya les decimos, eso sí, con controles estrictos entre los países. La Unión Europea podría aprobar ya en las próximas horas ese protocolo que pueden implantar los países miembros con otros destinos. Miguel Vega. Los 27 países miembros de la Unión Europea han llegado a un primer acuerdo para reabrir las fronteras con terceros países. Aunque tendrá que ser ratificado en las próximas horas, por el momento se tendrá en cuenta la vacuna y la incidencia del país de origen. Aún queda por decidir qué pasará con el coste de las pruebas PCR dentro de la Unión. Por su parte, la ministra de Turismo de España espera que se ponga en marcha el pasaporte verde lo antes posible para recuperar el turismo con todas las garantías sanitarias. Y un día más seguimos atentos a lo que ocurre en Ceuta, esa crisis abierta con Marruecos. Tras la apertura de fronteras del lunes, ya hoy están totalmente cerradas. Ayer la situación era más tranquila, aunque todavía vimos imágenes como estas. Un niño que llegaba de este modo a Ceuta tras cruzar a nado la frontera, ya ven, pues visiblemente afectado. La costa lo esperaban militares que lo acaban devolviendo a Marruecos. Save the Children, la plataforma de la infancia, insisten en que esta situación excepcional en Ceuta no puede servir para realizar devoluciones en caliente de menores. Pues ya lo han visto, la crisis migratoria en Ceuta deja a muchos niños, a adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad. Cristo Negrín, se estima que en la ciudad autónoma hay 700 menores. Sí, Marta, ese es el cálculo, 700 menores. Sabemos que muchos de ellos cruzaron la frontera sin el permiso de sus padres y otros, sin embargo, fueron lanzados literalmente al mar. Ahora, la prioridad es atender a estos menores con todas las garantías. Bueno, enseguida lo contamos y además, ya saben, hay decisión para las personas ya vacunadas con AstraZeneca, los menores de 60 años y a la espera de una segunda dosis todavía. En Canarias, más de 57.000. Se ha decidido en el Consejo Interterritorial que la segunda dosis sea de Pfizer, a no ser que voluntariamente pidan continuar con AstraZeneca, algo que aún está generando alguna confusión entre los que tienen que ser vacunados. Trataremos de despejarla hoy. Y a poco más de un mes para que acabe el curso escolar, Educación y Sanidad trabajan para ese protocolo que debe implantarse el próximo curso. Se va a mantener la mascarilla obligatoria para los mayores de 6 años y la distancia entre pupitres, aunque pueda ser algo menor. Y verán lo que ha ocurrido en Malawi: 102.000 dosis de vacunas de AstraZeneca que expiraron 18 días después de su llegada al país han sido destruidas. Ven como las autoridades las queman directamente, y eso a pesar de que la Unión Africana y la Organización Mundial de la Salud decía que las vacunas eran seguras hasta mediados de julio. Y ha habido nueva jornada de paro nacional, cientos de colombianos en la calle de nuevo en todo el país exigiendo cambios sociales, fin de la violencia policial y sobre todo oportunidades para los jóvenes. Los organizadores avisan, van a seguir con las protestas. Y pendientes aquí en Canarias de un incendio forestal que se ha producido hoy. Ahí ven la imagen en directo desde Arico, en Tenerife. Estamos mirando hacia la zona del Barranco de Chajaña. El Centro de Coordinación Operativa del Cabildo está informando de este fuego. Ya están allí miembros de la BRIFOR, de la Brigada Forestal de Tenerife, tratando de extinguir las llamas. Enseguida volvemos en directo, les damos la última hora pendientes, por tanto, de este fuego que está dejando esta enorme columna de humo en Arico. Hombre, claro.
Bueno, los últimos acontecimientos con Marruecos han provocado la reacción unánime de la Unión Europea y se confía en que el país tome medidas para resolver la crisis desatada en Ceuta. La Comisión Europea, de hecho, se ha puesto en contacto con las autoridades marroquíes que al parecer se han comprometido a controlar la situación a partir de ahora. Bruselas ha sido firme, ha dejado claro que la política migratoria no va a verse influenciada por ningún tipo de presiones. Nuestra política migratoria no depende de las presiones que unos u otros traten de ejercer sobre la Unión Europea. Es un mensaje claro que se apoya en lo que ya hemos hecho en el pasado en este ámbito. Bueno, una crisis diplomática derivada de la entrada masiva de personas a Ceuta. Ya Interior cifra de más de 5.500 que llegaron a suelo marroquí, las que han sido devueltas, pero el problema es cómo afrontar la situación con los niños, con los menores. Cristo Negrín. Sí, Marta, es una situación muy delicada porque hay que tener en cuenta que muchos de estos niños fueron lanzados literalmente al mar. Imágenes que han dado la vuelta al mundo y que, por supuesto, la prensa internacional también se ha hecho eco. La Guardia Civil, la Cruz Roja, por su rápida actuación, evitó una auténtica tragedia, salvarlos de la muerte literalmente. Pero ahora Ceuta se enfrenta a varios problemas, a varias situaciones. La primera y muy importante es que muchos de estos menores cruzaron la frontera sin el permiso de sus padres, por lo que las autoridades ceutíes esperan que sean reclamados por parte de Marruecos. La otra cuestión es la situación temporal. Ceuta en estos momentos está acogiendo unos 700 menores en todas las infraestructuras posibles. De hecho, también se han aislado algunos niños que han sido positivos, que han dado positivos por COVID, por lo tanto también están aislados. Y la situación administrativa, porque ayer ya lo comentábamos, ese Consejo Interterritorial de Derechos Sociales para que las comunidades autónomas pudieran aunar esfuerzos y poder hacer efectivo un reparto de menores. Se estima que pueden ser 200. Ahora las comunidades autónomas tienen la última palabra. Ellas deben decidir en al menos 3 días pues qué menores pueden llevarse hasta su punto geográfico en España. Pero por otra parte tenemos que decir que Canarias pues está exenta de este reparto, ya que, como saben, también estamos acogiendo a más de 2.600 menores migrantes no acompañados. Imágenes que han dado la vuelta al mundo. Muchos niños, incluso bebés, han sido rescatados de un final trágico. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército y la Cruz Roja no han escatimado esfuerzos en salvar sus vidas. Fue un episodio bastante desagradable, pero a la misma vez con un final muy feliz, ¿no? Vimos al compañero de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, en concreto este guardia civil, que salvaba a ese bebé de una muerte segura. Es un éxito, ¿no?, decir que de tanta gente solamente haya habido un fallecido, porque podría haber sido pues muchísimo peor. Hay que tener en cuenta que aunque esto es una playa que apenas tiene profundidad, muchos de ellos no saben nadar. No hay cifras exactas, pero se estima que hay al menos 700 menores. Algunos ya han dado positivo las pruebas PCR, por lo que están aislados. Otros se encuentran en lugares improvisados a la espera de resolver qué harán las administraciones. La ley recoge la obligación de tutelar a estos menores, pero el problema reside en la falta de capacidad. La propuesta del Gobierno, tras el Consejo de Política Territorial de Derechos Sociales, es que las comunidades autónomas acojan a 200 menores. El número va a depender de la población, de la situación económica y del impacto que tengan estos menores en cada comunidad autónoma. De estos números sale Canarias, ya que solo en las islas hay 2.641 menores. Y en suelo marroquí crece la tensión. El país alauí abrió fronteras sin avisar y ha actuado del mismo modo, cerrándola. En las últimas horas se han producido enfrentamientos entre los migrantes devueltos y la policía marroquí. Bueno, la situación más tranquila hoy, pero todavía hace unas horas se veían imágenes como esta, un niño que llegaba nadando tras cruzar la frontera y lo ven angustiado llorando en la costa. Lo esperan los militares, que lo acaban devolviendo a Marruecos. Él trataba de huir, pero no lo logró. Save the Children, también la plataforma de la infancia, insiste en que la situación excepcional que se está viviendo en estos días en Ceuta no puede servir para realizar devoluciones en caliente de menores. Han reclamado que se garanticen los derechos de estos menores de edad que, como ven y como ocurrió en este caso, pues están siendo acompañados por las fuerzas de seguridad directamente de vuelta, pese a los llantos, hacia Marruecos.
Bueno, estamos muy pendientes hoy aquí también en Atlántico Noticias de ese incendio que se ha declarado aquí en Canarias, en Tenerife, en concreto en el barranco de Chajana, en Arico. Vamos a ir hasta allí en directo, donde está nuestra compañera Lidia Lorenzo. Lidia, ¿cuál es la última hora? Sí, buenas tardes. Pues tenemos conocimiento de ese incendio que comenzó a eso de las 12 de la mañana. Ahora mismo está situado en el barranco de Chajaña y según podrán ver por lo que va a señalar mi compañero Carlos García, está en la zona alta del municipio de Arico, concretamente entre Fasnia y Arico. Nosotros estamos en Icor, uno de los núcleos de esta parte de este municipio sureño. Es un incendio que ahora mismo está afectando a parte de la corona forestal y según nos han comentado desde el Cabildo están muy pendientes de él porque las condiciones meteorológicas no son favorables. Ahora mismo hay bastante viento y hace bastante calor. Se puede ver perfectamente la columna de humo que va en dirección sur y es un incendio en el que ahora mismo están trabajando todo el personal de Brifor, del Cabildo y también los medios aéreos. Hemos visto un helicóptero que se ha acercado con un Bambi y estamos pendientes de lo que pueda suceder en las próximas horas porque es un incendio que acaba de empezar y no se sabe cómo puede evolucionar a lo largo de la tarde. Pues muchas gracias, Lidia Lorenzo, nuestros compañeros que están ahí en esa zona de Arico, en el barranco de Chajaña, pendiente de cualquier novedad. Seguimos aquí en Atlántico Noticias y los servicios informativos pendientes para contarles cualquier novedad, ya decimos, al respecto de este incendio. Vamos a hablar ahora de ese Consejo Interterritorial de Salud que ha aclarado cuál es la segunda dosis, por fin lo ha hecho, que tienen que ponerse pues las personas de personal esencial de menos de 60 que fueron vacunados con AstraZeneca. Han propuesto la fórmula de Pfizer, como se esperaba, pero también dan la opción a los que así lo quieran de ponerse la segunda dosis de AstraZeneca. Justo al límite, cuando queda una semana para que tengan que recibir la segunda dosis, Sanidad autoriza inocular la fórmula de Pfizer, pero dejará en manos de cada persona si desea recibir AstraZeneca. La posibilidad de que aquellas personas que por razones que estiman oportunos no decidieran ponerse Pfizer como segunda dosis sobre este conjunto de personas y dadas las circunstancias extraordinarias y excepcionales, pudiera ponerse AstraZeneca con consentimiento informado. Esta opción ahora deberá ratificarla el Comité de Bioética. No creo que se pueda elegir sobre qué vacuna me puedo o no me puedo poner, sino asumir la que se indica desde el ámbito sanitario. Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana han sido claras. Inocularán la segunda dosis de AstraZeneca siguiendo la recomendación de la Agencia del Medicamento Europeo, al igual que ya lo hacen países como Alemania y Francia, que llevan semanas completando el ciclo con Pfizer. Ahora también sobre la mesa está la relajación del uso de la mascarilla. Veremos los pasos a seguir dando, pero yo creo que primero hay que ver qué se decide en la ponencia, cómo va evolucionando la situación epidemiológica, la campaña de vacunación, que es muy importante. En las próximas semanas podría no ser obligatorio en espacios abiertos y cuando se pueda garantizar la distancia de seguridad. Bueno, y el Ministerio de Sanidad también se ha comprometido con las comunidades a estudiar la vacunación de los niños de 12 a 16 años antes de que empiece el próximo curso escolar. Carolina Darias dice que esta decisión va a estar condicionada pues, por lo que diga la Agencia Europea del Medicamento, si aprueba o no el uso de Pfizer en menores de 16. Es una propuesta que puede salir adelante porque ya ha recibido el visto bueno por parte de otras agencias reguladoras, como es el caso de la de Estados Unidos o la de Canadá, que ya están vacunando a niños con esa fórmula. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Federico Martinón, que es jefe del Servicio de Pediatría del Hospital de Santiago de Compostela, es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Señor Martinón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? No, la pregunta es clara. En este momento, ¿se debe pensar en vacunar a los niños? ¿A su juicio es importante vacunar a este sector de la población que afortunadamente no sufre tanto la enfermedad? Pues sí, a ver, en algún momento tenemos que vacunar a los niños por dos motivos fundamentales. Uno, porque en los niños, aunque efectivamente, como bien decía, el riesgo es menor que comparado con el de los adultos, no es cero, ¿no? Y por otro lado, necesitamos controlar la pandemia en su conjunto. Y si no vacunamos a los niños, estamos dejando al 25% de la población mundial sin vacunar, con lo cual es difícil que podamos interrumpir la circulación del virus. Con lo cual, en algún momento, claro que habrá que vacunar a los niños también. ¿Y sería tan pronto como al arranque del próximo curso? ¿Habría que plantearse un plazo un poco mayor por las circunstancias de la pandemia?
Bueno, eso va a depender de la velocidad en la que podamos ir desarrollando los ensayos clínicos, ¿no? Lo que está claro es que no se va a utilizar ninguna vacuna en niños si no se ha demostrado previamente su seguridad y su funcionamiento correcto, ¿no? Entonces ya tenemos datos para una de las vacunas en un segmento de edad de los 12 a los 15 años y están en marcha otros ensayos en otros tramos de edad y con otras vacunas. A medida que se vayan produciendo y se vayan incorporando a las fichas técnicas, se podrá considerar el inicio de su uso. En el caso de Pfizer, por ejemplo, es algo inminente y hasta los 12 años es probable que se apruebe por la Agencia Europea en los próximos días, ¿no? Acabamos de escuchar a la Organización Mundial de la Salud pedir a los países que precisamente no vacunen a los niños en este momento y en este contexto, en tanto cuando hay tantos países que no tienen vacunas para poner a la población vulnerable. Es un debate interesante. ¿Qué opina al respecto? Estoy de acuerdo. Vamos a ver, igual que acabo de decir que en el manejo de la pandemia vamos a pasar por diferentes fases, ¿no? Y si algo deberíamos haber aprendido en esta pandemia es que hasta que la última persona en el mundo que deba recibir la vacuna la reciba, no la vamos a controlar. Entonces, los niños en el orden de prioridades, desde luego, no es la primera prioridad. La primera prioridad es prevenir muerte, prevenir hospitalización, que es lo que hemos empezado a hacer en los países más desarrollados y que tenemos que tratar de conseguir también en todos los países, ¿no? De forma equitativa, ¿no? En ese proceso, evidentemente, una vez que logremos que todos los adultos y poblaciones vulnerables estén vacunados, los niños serán el siguiente tramo de prioridad, ¿no? En ese orden que estamos siguiendo. Pero estoy de acuerdo que ahora mismo lo que tenemos es que prevenir muerte y después intentar controlar la infección para que no se sigan produciendo variaciones genéticas, etcétera. Es decir, hace falta una solución global y aunque los niños, insisto, serán un paso necesario, no es ahora mismo la primera prioridad. Luego hay otra cuestión que es noticia hoy, queremos comentar con el señor Martino, que tiene que ver con esa decisión ya de pues poner la segunda dosis de Pfizer a las personas que recibieron la primera, que el sector de la población en particular que estaba a la espera. ¿Cuál es su opción? Porque ahora dan la opción también a las personas a que se pongan la de AstraZeneca como segunda, con lo cual se ha generado todavía un poco más de confusión. ¿Qué es lo que deben hacer estas personas que nos piden a nosotros también ayuda? Comparto totalmente lo que ha comentado. Lo que estamos generando es confusión, dudas, innecesidad, cuando lo más importante ahora mismo es vacunar a cuanta más gente y lo antes posible para lograr el control de esta pandemia. Estamos perdiendo el tiempo con estos debates cuando esos 2 millones de dosis de AstraZeneca podrían estar utilizándose, pues si no es en España como primera dosis, que también hubiera sido una buena idea, pues en otros países que, como estábamos hablando hace unos momentos, ni siquiera tienen vacunas a escoger, ¿no? En la práctica lo que hay es que transmitir tranquilidad a la población. Cualquiera de las opciones es válida, pero sin duda, como dice la Agencia Europea del Medicamento, como se está realizando en la gran mayoría de los países del mundo, lo lógico, lo más sencillo, lo que tiene más experiencia y más datos acumulados es completar la pauta vacunal con la misma vacuna con la que se inició y, por tanto, en este caso, completar con la vacuna de AstraZeneca a aquellos que ya recibieron esa primera dosis con AstraZeneca. Bueno, pues, en cualquier caso, bueno, cada persona veremos qué hace, ¿no? Claro, pues por lo pronto van a poder escoger. Doctor, gracias por atendernos, Federico Martín, un placer recibirle hoy en Atlántico Noticias. Encantado, gracias a vosotros. Bueno, pues discutiendo sobre las vacunas de los más pequeños a poco más de un mes para que acabe este curso, y Sanidad también trabaja en el protocolo del próximo. Se va a mantener la mascarilla de momento para los mayores de 6 años y también la distancia entre las mesas. Preparados para el curso siguiente, más alumnos por clase, pero todavía con profesores de refuerzo. Gobierno y comunidades han decidido el protocolo para el próximo curso escolar. En las aulas se podrá volver al número de alumnos por clase de antes de la pandemia. Se reducirá la distancia de seguridad entre alumnos de 1,5 metros a 1,20 centímetros. Las comunidades autónomas deben comprometerse, y se están comprometiendo, en que al menos se mantengan los recursos docentes de refuerzo con los que han venido contando este año. Tenemos que convertir la adversidad en oportunidad. Para mantener el personal de refuerzo, las comunidades cuentan con 10.000 millones de euros de los fondos europeos de reconstrucción y más de 13.000 millones del Ministerio de Hacienda. Con este esfuerzo colosal, histórico y además de manera categórica, porque nunca ha existido semejante inversión, las consejerías de Educación contarán con los recursos necesarios para mantener la inversión educativa. La mascarilla seguirá acompañando a los alumnos de más de 6 años durante el próximo curso.
Y en Reino Unido siguen preocupados por la variante india del virus. Los científicos británicos, de hecho, esperan que ya la próxima semana se conozca con datos el nivel de transmisibilidad de esta cepa. Las primeras cifras hablan de un porcentaje muy pequeño, hasta de un 50% más contagioso. Mientras en la India sí que se acercan a los 25,5 millones de contagios, 283.000 muertes por el virus. Los crematorios, los cementerios del país están absolutamente colapsados y las morgues acumulan víctimas no reclamadas. Y ahora hay un grupo de voluntarios que están haciéndose cargo de la incineración. En un momento en el que faltan tantas vacunas, pues da pena lo que ha ocurrido en Malawi. 102.000 dosis de vacuna de AstraZeneca que expiraron 18 días después de su llegada al país han sido destruidas directamente. Las autoridades sanitarias las queman en ese horno, a pesar de que la Unión Africana y la Organización Mundial de la Salud les aseguraba que las vacunas se hacen con un margen muy amplio, que no es caducidad y que eran seguras hasta mediados de julio. También se ha sabido que Sudán del Sur tiene 59.000 dosis que no utiliza por el mismo motivo. Bueno, en este punto vamos a abrir nuestra ventana a Estados Unidos. Hablamos de actualidad en ese país, lo hacemos como siempre con la periodista María Rosman. ¿Qué tal, María? Bienvenida. Hola. Como cada jueves. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de Israel porque Joe Biden está siguiendo muy atento lo que ocurre en la franja de Gaza, donde la escalada militar continúa, deja gran número de muertos, y la Organización de Naciones Unidas pidiendo acceso para llevar medicamentos y ayuda humanitaria a la zona. Lo vemos. Los edificios le están cayendo en la cabeza a las personas, los niños están muriendo, los hospitales están siendo bombardeados y siguen diciendo los medios que esta es una pelea justa y que tienen derecho a defenderse ambos lados. Aquí no hay ambas partes. Manifestantes pro-palestinos se tomaron las calles de la ciudad de Nueva York para exigir acción inmediata por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas frente a la escalada de violencia entre Israel y Palestina. Queremos que se acabe la pelea lo más pronto posible. Queremos que detengan la lucha de inmediato. Afirmó Stefan Dujarric, vocero del secretario general de la ONU, quien apoya un mensaje desde el Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos se ha opuesto a una posible resolución en torno a la situación entre Israel y los militantes palestinos. Sin embargo, este miércoles el presidente Joe Biden, según un comunicado de la Casa Blanca, habló una vez más con el primer ministro Benjamin Netanyahu acerca de la situación en Gaza, los esfuerzos contra terroristas y avances diplomáticos. El presidente le comunicó al primer ministro que esperaba una reducción significativa hoy en el camino hacia un alto el fuego. Por su parte, Netanyahu, quien no se ha referido al cese al fuego, dijo desde Israel: Estamos comprometidos en este momento en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos nada. Esperamos poder restaurar la tranquilidad. Esperamos poder restaurarla rápidamente. Quiero decir que lo estamos haciendo mientras hacemos todo lo posible para evitar víctimas civiles. Este jueves la Asamblea General de Naciones Unidas se enfocará en el tema de Israel y Palestina. No solamente participará el secretario general Antonio Guterres, sino también ministros quienes han viajado desde diferentes países hasta Nueva York para participar en el encuentro. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Bueno, una preocupación mundial y desde luego un quebradero de cabeza para la administración Biden, María. Sí, así es, desde luego, al margen ya de la tragedia que se está viviendo en Gaza en estos momentos, sí que estamos viendo que Estados Unidos está en un momento un poco de duda a la hora de reaccionar. Por una parte, sí vemos que el presidente Biden está demostrando que está perdiendo la paciencia con respecto a las acciones de Israel y que se ha dirigido a Netanyahu, pero al mismo tiempo no es contundente tampoco a la hora de condenar las acciones de Israel como le pide una gran parte de Estados Unidos, lo cual es diferente, Marta, a lo que ha solido ocurrir hasta ahora, que normalmente Estados Unidos siempre está del lado de Israel. En este caso, la población estadounidense, vemos que incluso muchos judíos están en este caso pidiendo el alto al fuego y que cese esta violencia que estamos viendo en esa zona. Efectivamente, y ha hecho esa petición directa, parece que todavía no ha llegado a buen término. Es verdad que la política de Estados Unidos con respecto a Israel es crucial y hasta cierto punto está siendo bastante contenido para lo que era su predecesor, ¿no? Sí, demasiado. De hecho,
preocupante hasta cierto punto que Biden no esté mostrando una línea de acción un poco más, como decíamos antes, contundente. Ciertamente, durante la era anterior, durante la era Trump, sí que vimos que, por supuesto, la relación con Netanyahu era... bueno, la relación realmente la tienen los dos, porque Biden conoce a Netanyahu desde hace décadas, pero quiero decir, la relación que tenía Trump con Israel y el predominio de Israel en esta situación que estamos viendo en la franja, realmente es muy diferente a la que estamos viendo con Biden, y eso que, por ejemplo, Bernie Sanders, que es el senador por Vermont, que es demócrata y tirando un poco a la parte más socialista dentro del partido, está pidiendo también el alto al fuego, pese a él mismo ser judío, ¿no? Entonces, sí, una situación un poco extraña y que apunta que entre ambos ahora mismo no existe una política definida con respecto a Estados Unidos con Israel. Claro. Bueno, y otra cuestión que ha sido noticia, además reciente, de hace unas horas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la creación de una comisión para investigar nada menos que el asalto al Capitolio del 6 de enero. Bueno, es un primer paso, aunque no sabemos si llegará a término, ¿verdad, María? Sí, es increíble que a estas alturas todavía hay algunos representantes que están diciendo que estas imágenes que vimos todos de la insurrección, del 6 de enero, digan que fue una visita turística normal como la de cualquier día, cuando realmente vimos la violencia con la que asaltaron el Capitolio. Por eso se está creando esta comisión, para que no vuelvan a darse este tipo de casos. Sin embargo, solamente 35 republicanos votaron a favor, junto con todos los demócratas, para que se forme este comité y esta comisión y se pueda investigar. Los demás dijeron que no, a petición de Donald Trump, que el día antes habló con el líder de las minorías, ahora mismo, de ambas cámaras, y les dijo que votaran en contra. Ya lo hizo por su parte McCarthy, pero posiblemente lo va a hacer también Mitch McConnell. Así que habrá que ver si esta iniciativa muere en el Senado, donde necesitan una mayoría más contundente. Volvemos otra vez a la contundencia, que en estos días parece ser la palabra clave. Digamos que esto sería una comisión de una gran envergadura, por lo que supondría investigar estos actos gravísimos. Lo que pasa es que, como apuntas, María, pues probablemente se paralizará en el siguiente paso, como has apuntado, en el Senado. Sí, es que esto al fin y al cabo se está entendiendo como una cuestión política y poniendo al partido antes que a la nación. Hay que tener en cuenta que estas cosas ocurrieron el 6 de enero, pueden volver a ocurrir si se abre la puerta que sea un precedente. Increíble pensar que en Estados Unidos, simplemente por no estar de acuerdo con el resultado de unas elecciones, ocurren cosas como esta. Bueno, María, la actualidad nos lleva a hacer una pequeña interrupción en esta charla que estamos manteniendo aquí en Atlántico Noticias sobre la actualidad americana. Enseguida volvemos con María Rosman, pero desde luego estamos muy atentos a lo que ocurre hasta ahora en la isla de Tenerife, en el municipio de Arico, donde se ha producido un fuego. Vamos a regresar hasta allí en directo con nuestros compañeros que están en esa zona de la isla de Tenerife. Lidia Lorenzo, ¿cómo evoluciona la cuestión? Era preocupante, nos lo decía hace apenas unos minutos. ¿Cómo va la cosa? ¿Ha habido alguna novedad? Así es, por el momento lo que sabemos es que es un incendio que no está controlado, por lo que se ve en la columna de humo avanza hacia el sur y se puede apreciar perfectamente desde la autopista. Ahora mismo nos encontramos en la parte alta de Icor, en el municipio de Arico. Este incendio está afectando al barranco de Chajaña, también en el municipio de Arico. Se teme que pueda entrar en la corona forestal. Ahora mismo están trabajando más de 20 personas del Cabildo, de las brigadas forestales y también los medios aéreos, un helicóptero con un Bambi. En las próximas horas podrá incorporarse, según nos han comentado, un hidroavión anfibio que vendrá desde Gran Canaria. Bueno, pues gracias por esa última hora. Ya saben que los servicios informativos de Televisión Canaria están muy pendientes de este asunto, que en el Telenoticias Primera Edición estaremos allí en directo. Y nosotros aquí en Atlántico Noticias regresamos en un momento para contarles pues lo que está ocurriendo ahí. María, seguimos en Estados Unidos, la actualidad manda, ya sabes, pero sí que queríamos hablar de un asunto que es noticia allí. Hay un debate enorme sobre el uso de la mascarilla a los más pequeños, que se ha acentuado ahora. Hay estados, de hecho, que están planteándose prohibir que se les imponga la mascarilla a partir de ahora a los niños, ¿no? Sí, exactamente. Estamos viendo el caso de Utah, el caso de Iowa, por citar algunos simplemente, ¿no? En el que son las autoridades estatales. Cuando digo estatales, obviamente me refiero al Estado en sí, no federales, y que están realmente prohibiendo que se prohíba
el uso de la mascarilla en los colegios, lo cual para nosotros pues, puede resultarnos un poco chocante. Muchos padres están diciendo que los efectos psicológicos de llevar la mascarilla son más importantes para los niños que los efectos que pueda tener un contagio de coronavirus, y ahí se ha armado prácticamente en muchos lugares una especie de batalla campal entre los derechos de los padres, los distritos escolares, los estudiantes, bueno, la representación de los estudiantes porque son los menores de 12 años, y las leyes federales, así como los Centros de Control de Enfermedades, los CDCs, que están diciendo que la recomendación es que la sigan utilizando porque no están vacunados, claro. Bueno, pues es una cuestión además que ha sido persistente durante toda esta época de pandemia. De hecho, incluso un presentador de la Fox News, Tucker Carlson, armaba pues una polémica a cuenta de las mascarillas en el exterior. Decía que era casi maltrato infantil. Yo por hablar de lo que ha supuesto todo este debate a lo largo de estas semanas, que no solo ahora, ¿no? Así es, y de hecho hay algunos políticos que están diciendo que si alguien les dice a su niño que tiene que ponerse la mascarilla, que llamen a servicios sociales para denunciarlo. Bueno, en fin, un debate que se ha generado. María Rosman, gracias por estar con nosotros un jueves más. Hasta la próxima semana, gracias. Bueno, dejamos la actualidad de Estados Unidos y vamos a ir en directo hasta Madrid, hasta Fitur. Segunda jornada de trabajo en la Feria de Turismo, este año marcada por el aforo restringido por medidas de seguridad, pero para Canarias es muy importante, una edición muy especial, y además van llegando noticias algo optimistas, Silvia Mascareño. Sí, podemos avanzarles dos de esas noticias positivas. La primera es que Canarias recupera el 85% de las conexiones que tenía antes de la pandemia, es decir, tendremos vuelos con 130 ciudades de las 153 que teníamos en 2019, algo que es clave, recuperar la conectividad perdida después de este tiempo de pandemia. Y otra buena noticia es que parece que hay interés por parte del turismo francés de viajar al archipiélago, un turismo francés que normalmente viaja a ciudades del norte de África francófonas, pero que ahora preferiría visitar el archipiélago porque considera que tenemos mejores garantías sanitarias. Así que dos buenas noticias con las que se salda esta segunda jornada de Fitur, de apertura exclusiva para profesionales. Todavía quedan días de feria y aquí seguirá el pabellón de Canarias, en el que las islas y el sector está dándolo todo para intentar recuperar esas cifras de visitantes previas a la pandemia. Bueno, pues la reactivación económica en Canarias, ya ven, viene de la mano de la reactivación económica cada vez mayor. Lo hemos comentado con Silvia Mascareño. El Gobierno de Canarias espera que en las próximas horas se pronuncie el Supremo sobre el cierre perimetral para las islas en riesgo alto, pedido por Canarias a la hora de controlar mejor las entradas de personas. Celebra la apertura de fronteras que se va a plantear Canarias con terceros países y espera que Reino Unido permita dentro de nada los viajes turísticos sin restricciones. La apuesta de Canarias sigue siendo la de un turismo seguro. Nosotros defendemos el certificado verde digital, que abre tres opciones: que tú puedas viajar porque estás vacunado, porque ya has pasado la enfermedad o porque tienes un test negativo. Yo lo que espero es que esto se instale en la Unión Europea, que no sea una recomendación, sino que sea algo que todos los Estados miembros acuerden. Una apertura de fronteras en las que también estará presente ese pasaporte verde europeo. Se ha hablado mucho de este asunto. Sobre la mesa hay muchos aspectos que podría recoger este documento, pero también se ha acogido el protocolo de la Unión Europea, ya contábamos, con países terceros, que tendrá que ser aprobado ahora por los 27 países. ¿Cómo va a ser esto, Miguel Vega? Sí, es el primer paso para la reapertura de fronteras a países terceros con la Unión Europea. Los 27 podrán recibir viajeros que cumplan con los siguientes requisitos. Deberán estar vacunados con las 4 vacunas aprobadas por la Agencia del Medicamento Europeo, tener la pauta completa y haber recibido la segunda dosis 14 días antes del viaje, y también tener una incidencia de 75 casos por cada 100.000 habitantes y no estar bajo sospecha de nuevas variantes. Por el momento, este primer informe incluye a tan solo 4 países. Son los que han conseguido inmunizar a un mayor porcentaje de su población. Son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Israel. La ministra de Turismo de España considera que es un primer paso para recuperar el principal motor económico de nuestro país, pero espera que se pueda poner en marcha el pasaporte verde lo antes posible. Y por lo tanto España ya está lista, ya estamos utilizando ese certificado, como digo, en distintos aeropuertos. Lo que vamos a hacer es una presentación
presentación de su uso para poderlo implementar, y sí que lo que estamos también haciendo es instando a la Unión Europea que se agilice el uso del certificado. Esto ayudará a reanudar progresivamente los viajes internacionales entrantes donde sea posible hacerlo de forma segura, mientras que al mismo tiempo garantiza una acción rápida para contrarrestar la propagación de nuevas variantes del virus. Por el momento será cada país quien decida qué hacer con los viajeros que provengan de otros destinos no incluidos en esta lista de países seguros. Por ahora, la Unión Europea desaconseja la apertura con Rusia y China, que aunque han avanzado con la inmunización de su población, lo hacen con 2 vacunas que aún no están aprobadas por la Agencia del Medicamento Europeo, Sinopharm y Sputnik. Lo hacen con estas 2 fórmulas que aún están en estudio. Un primer paso para reactivar la movilidad en el continente. Sobre la mesa queda cerrar el coste de las pruebas PCR y si deben presentar o no a aquellos que estén vacunados en ese pasaporte vacunal. Bueno, el certificado de vacunación, que está a punto ya de ser una realidad, en pocas semanas también en Estados Unidos, aerolíneas, escuelas, cualquier negocio puede pedir ya a los clientes este documento, que está generando un debate en la sociedad sobre si es un derecho o bien viola la privacidad. En Estados Unidos, para pedir información médica se requiere, en muchos casos, de la autorización del paciente según lo estipulado en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos, conocida como IPA por sus siglas en inglés, nos dijo la abogada Claudia Bernal. Son regulaciones que protegen la confidencialidad de asuntos médicos, de atenciones en hospitales, de atenciones en clínicas privadas, de atenciones en todo lo que tiene que ver con el sector de la salud, tratamientos, terapias y todo lo demás. No tiene absolutamente nada que ver con leyes de privacidad en el sector privado. La flexibilización en el uso de mascarillas faciales ocasionó que algunas empresas alrededor del país requirieran certificados de vacunación del COVID-19, que aunque para algunos es una violación de la ley IPA, el abogado Jaime Barrón señaló que cuando una persona voluntariamente proporciona la información, se derrumba el argumento. Que yo pueda hacer ciertas preguntas a mis empleados en relación específicamente a esto de la pandemia, sin que caiga a violaciones de privacidad y de discriminación. Porque después de lo de que se puede preguntar o no de privacidad, viene el problema de si se va a discriminar contra alguien que se rehúsa a ponerse la vacuna por razones morales, religiosas. Bernal nos recordó una máxima del derecho que dice: el bienestar de muchos está por encima de la comodidad de pocos, por lo que los expertos jurídicos pronostican batallas legales que tendrán que ser dirimidas ante los tribunales. Bueno, ya ha habido una nueva jornada de paro nacional en Colombia, cientos de personas en las calles de todo el país para exigir cambios sociales, que acabe la violencia policial, oportunidades para los jóvenes y un ingreso básico. Todo ello en medio de las conversaciones que de forma intermitente mantienen el gobierno y las organizaciones sindicales. Por cierto, advierten de que van a seguir con las protestas. Desde muy temprano manifestantes se reunieron en el sector de Puerto Madera, en el barrio Calipso Oriente de Cali, con varias peticiones para el gobierno nacional. De manera pacífica, como ha sido la esencia de este paro, rechace la represión del gobierno, una especie de militarización del Estado colombiano, y que no sigan poniéndole trampa a la negociación, que se reúnan con los jóvenes, que se reúnan con el comité de paro, que se reúnan con la población y que en lugar de balas traigan políticas de bienestar social. El llamado constante es a que se tenga en cuenta la palabra y la necesidad bajo el hilo conductor del diálogo. Que se abra una mesa de diálogo para poder empezar a darle una resolución pacífica a toda esta fricción que se ha estado dando desde el momento del paro nacional. Que no se estigmatice a los manifestantes ni se que le haga repercusiones contra ellos una vez finalice esta jornada. Aunque la mayoría de las jornadas han sido pacíficas, por efectos del paro unas 20 vías permanecen bloqueadas en el Valle del Cauca, perjudicando a miles de personas. Es la historia de Viviana Romero, quien fabrica merengones y no tiene insumos. No podemos realizar en alta frecuencia nuestros productos debido a que el azúcar en estos momentos ya no está llegando, no tenemos en el mercado, el huevo está muy costoso, tenemos también inconvenientes con las frutas. Mientras tanto, comerciantes como Viviana, ciudadanos y los mismos manifestantes esperan que por fin haya diálogo y acuerdos para poner fin al paro. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a ir a Barcelona. Allí han querido mejorar la experiencia de los visitantes del Museo de Arte Moderno de la ciudad. Quería saber más.
o continuamos con la visita? Bueno, es un humanoide guía que va a explicar las obras de arte a los visitantes sala a sala. El robot contará anécdotas, historias curiosas de cada cuadro. Según los impulsores de esta iniciativa, va a dar a conocer aspectos desconocidos de cada artista. Eso sí, el director del museo asegura que los guías humanos del museo no van a desaparecer. Para ayudar al visitante a conocer el museo y las obras principales. Que es un robot pues, de 1,20 m de altura, con una gran capacidad de empatía, habla varios idiomas. Bueno, estamos a punto de marcharnos, pero ya saben que estamos muy pendientes aquí en Atlántico Noticias de ese incendio que se ha producido. Ahí lo ven en directo en la isla de Tenerife. Esto es Arico, es imagen en directo, ya les decimos, del barranco de Chajaña, de esa corona forestal, de esa parte de la isla. Ese incendio está activo y podría haber entrado ya pues en esa parte de la cumbre, está en la zona oeste. Están activados ya 2 medios aéreos del gobierno de Canarias que están descargando agua en la zona. Se ha movilizado el helicóptero de la Isla del Hierro, también medios de la Brifor, del Cabildo de Tenerife, que están trabajando ya. Serían entre 17, unas 20 personas están trabajando ya. La zona es de muy difícil acceso, como puede comprobarse en estas imágenes, y esto está haciendo más complicado los trabajos. Las primeras estimaciones apuntan a que podría tener de momento este fuego un perímetro de 1 kilómetro. Y sobre todo, nos lo contaba nuestra compañera Lidia Lorenzo hace un momento en el directo, preocupa las condiciones meteorológicas porque hay mucho viento en esta zona y esto está ayudando a propagar el fuego. Puede comprobarse esa inmensa columna de humo que es visible desde buena parte de la isla de Tenerife, y además ese humo está siendo arrastrado por ese viento del que les hablamos. También hace calor, la alta temperatura tampoco es buena para la situación del incendio. También hay que contarles que Arico ha declarado el plan de emergencia de ese municipio. En unos minutos les dan toda la información en el Telenoticias 1, así que permanezcan atentos. Hasta mañana.